Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso, para todos. Espero que estén entusiasmados de seguir aprendiendo. Bienvenidos a esta segunda parte de la clase. Vamos a orar primero. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente para continuar con este estudio. Ayúdanos a profundizar tu palabra para encontrar el camino que debemos seguir. Te ruego, Señor, por cada estudiante, llénalos de sabiduría, de amor, de gozo, para que puedan disfrutar cada clase. Y permita, Señor, que esa semilla que estamos sembrando crezca a medida que se comprometan a vivirla. Sabemos, Señor, que solos no podemos hacer absolutamente nada, pero tu Santo Espíritu nos guiará a toda verdad. Gracias por este lugar, por cada maestro, por el ministerio de enseñanza, por los pastores Oscar y Claudia. Señor, llénanos de sabiduría y guárdanos en el hueco de tu mano para que podamos continuar con esta hermosa labor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Vamos a continuar entonces. La clase anterior estuvimos hablando de los traumas y el mal externo. Hoy vamos a hablar sobre el pecado o mal interno y la intervención de las tinieblas. Les recuerdo, cada vez que trabajemos las clases, antes de contestar el cuestionario que está ahí, hágase en su autoexamen con la explicación de la clase, papel y lápiz y vayan mirando cómo se encuentran. No olvidemos que es de restauración esta clase y si no lo hacemos, pues no va a pasar absolutamente nada. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el pecado o mal interno. ¿Qué es el pecado? El pecado es la inclinación que tiene cada persona a violar la ley y la santidad de Dios. Son todas aquellas prácticas que se hacen voluntaria o involuntariamente. Son contrarias a los mandamientos de Dios. Estas prácticas que se realizan van en contra de los mandamientos de Dios. Se rebela contra su autoridad y estas se encuentran en la naturaleza antigua o pecaminosa llamada carne. La carne es esa naturaleza con la que nacimos, la que gobierna la vida del ser humano y siempre lo inclina al pecado. ¿Lo inclina para qué? Para que lo disfrute y lo disfruta a través de los sentimientos, los ojos, los oídos, los pies, las manos, o sea, los sentidos, a través no de los sentimientos, sino de los sentidos, y anula la voluntad y nubla la mente de la persona para que pues pueda ver la luz de Cristo. Por eso la Biblia nos dice que la carne o la naturaleza antigua, como se conoce, debe morir a diario. Debemos hacerla morir. Hay que asesinarla, como se dice. Hay que matarla todos los días. Bien. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Vamos a mirar qué dice la palabra con respecto a... En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo ahora, entonces, lo primero hay que crucificarla, así como fue crucificado Jesucristo. Esto lo vamos a aprender más adelante, no se preocupen cómo crucificar la carne. Pero eso lo tenemos que tener en mente a diario. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este texto, como dice el versículo, debemos crucificar la carne, esta carne pecaminosa, someterla, dejando que Cristo gobierne. ¿Y cuándo comienza a gobernarla, nos empieza a gobernar?
cuando muere todo aquello que me inclina al mal. Ahí empieza a gobernar Cristo. Todo aquel, mire algo que es importante que aprendamos o que lo sepamos. Todo aquel que practica el pecado no es de Cristo, sino del diablo. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mire, nosotros ya sabiendo eso, nuestra actitud va cambiando, porque lo importante es tener el conocimiento. Ya después de tener el conocimiento, vamos a poner en práctica. Bueno, vamos aquí a aprender qué es arrepentimiento y qué es remordimiento, la diferencia. Entonces, arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa confusión, sentimiento de dolor por haber cometido un pecado, dando un giro en su actuar de 180 grados, que lo lleva a buscar a Dios. En el Salmo 51:17 dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire lo importante, algo que hay que resaltar aquí. Tenemos que tener el corazón contrito y humillado para acercarnos a Dios. Y desafortunadamente la gente cree que el acercarse a Dios es como, Señor, yo te digo que pequé, perdóname, y como si nada. No, así no es. Están viviendo con remordimiento únicamente. ¿Y qué es el remordimiento? El remordimiento es un pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción o un pecado, pero no incluye ningún cambio. Entonces, hay una diferencia grande entre un pecador y un hijo de Dios que peca. El pecador no siente nada de arrepentimiento, solo remordimiento, y continúa su vida como si nada hubiese pasado. Y su frase favorita, siempre los escucho decir, Dios es amor, Él no condena. Como Dios es amor, Él no condena a nadie. En cambio, el Hijo de Dios que peca siente un dolor profundo en su alma por haberle fallado, por haber manchado su santidad. Pierde la paz, que es esa parte del espíritu que nos ayuda a estar relajados, que nos ayuda a estar tranquilos, que nos ayuda a reconocer. Dice, uno en paz dice, uy, sí, pequé, ya me arrepentí todo, pero esa paz llega al corazón y es la que le impulsa a continuar. Y deja un vacío cuando no estamos a cuentas con el Señor, deja un vacío muy grande en el corazón. Hay una ausencia de la presencia del Señor, hay una ausencia. Estaba yo analizando este pedacito y yo le decía al Señor, a veces es bueno explicar las cosas. El evangelio es muy sencillo y la gente cree que porque es tan sencillo no es efectivo. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo puedo explicar de una manera aún más sencilla lo que yo estoy diciendo? Entonces me decía el Señor, haga de cuenta, imaginémonos a Jesús caminando por estas calles bien lindo, con su bata blanca, y su mirada hermosa, llena de amor, y esos brazos dispuestos a abrazar, a consolar, a ayudar, ¿sí? Y entonces cada vez que pecamos, haga de cuenta que usted se agacha, coge barro y se lo lanza, y lo va manchando, lo va manchando. ¿Por qué? No me interesa, lo que usted me dice no me interesa, yo quiero vivir como yo deseo, como yo siento, como me parece. Entonces, cada vez que haga eso, cada vez que caiga voluntaria o involuntariamente en pecado, estamos insultando de esa manera a Jesús, ¿sí? Solo imaginémonos, y se está demostrando el desprecio por el sacrificio de la cruz. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que mirar eso. Bien, ¿qué hace el pecado? Vamos a mirar qué hace el pecado, ¿sí? Cuando no nos arrepentimos genuinamente, pues el pecado está ahí en la vida de las personas. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado destruye la vida espiritual. En 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire lo que dice este versículo. Todo el mundo dice, sí, sí, yo estoy con Dios. Sí, 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 yo creo en Dios. Sí, 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 Dios existe. Pero vive en las tinieblas. ¿Usted es de Dios? Sí, sí, sí. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, 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 yo soy hijo de Dios. Todo el mundo afuera y algunos cristianos, sí, yo soy hijo de Dios, sí. Pero para demostrar que se es hijo de Dios no es decirlo, sino hacerlo. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros tener cuidado y estar pendientes de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Qué relación tenemos realmente con Dios? ¿Sí? El problema es que muchos viven de esta manera. Son solo simpatizantes. Les agrada venir, les encantan las reuniones, les gustan las alabanzas, muy bonitos, sienten por aquí en su corazón un calorcito muy lindo y todo, pero no se quieren comprometer con el Señor. ¿Por qué no se quieren comprometer? Porque lo que les ofrece el mundo les atrae más. Están llamados a disfrutar más lo de afuera que lo de Dios. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Por eso esta clase es de autoexamen. No mirar a mi mamá, no mirar a mis hijos, no mirar a mi esposa. Es Marta con Marta misma. Es mirarme hacia adentro. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Esta clase es para eso. Bien, cuando no nos arrepentimos, el pecado que hace, corta la vida de oración y el gozo cristiano. Dice en Mateo 6, 1 al 15, usted puede leer todo lo que habla el Señor con respecto a la oración. Entonces, nos explica allí que cuando oremos no seamos hipócritas. Tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado y sincero antes de comenzar a dirigirnos al Señor. Entonces, el que no se arrepiente antes de comenzar a orar por cualquier cosa, a veces por los pecados ocultos que no recordamos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a gemir, como dice la palabra también, para ponernos a cuentas con el Señor. Que todo lo que hacen, lo hacen para que la gente los vea, ¿sí? Entonces no podemos hacer eso, no podemos trabajarle al Señor eso para que nos miren y nos admiren, no, es con el Señor únicamente. No hay que hacer vanas repeticiones, esas oraciones sin sentido de repetir y repetir, porque a veces cree la gente que con eso va a estar escuchando, o sea, Dios lo escucha y eso no es así, eso es mentira. Que van a recibir respuesta de su petición, eso no es así. Para muchos o para la mayoría, la oración es una tradición. En otras clases aprenderemos sobre cómo hacerla correctamente. Más adelante lo vamos a hacer. Ahorita estamos mirando qué causa el pecado. Según otro, no permite disfrutar del amor de Dios y rompe las relaciones de convivencia con los hermanos. En Mateo 5, 22, 24 nos habla sobre el enojo y dice que es una barrera que se levanta para tener buenas relaciones con los demás y con Dios. No podemos permitir que pasemos, ¿cierto? Que pasemos, no podemos airarnos, no podemos tratar mal a la gente, que pasemos por alto las cosas sin ponernos a cuentas con el Señor. ¿Listo? Y otro, no permite que heredemos el reino de Dios. Aquí vamos a tener un poquitico más explicación con el versículo. Continuemos. En 1 Corintios dice, en 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Listo. ¿Quiénes no van a heredar? Los que practican todo eso. El que practica el pecado, primero, no ha nacido de nuevo. Porque un hijo de Dios nacido de nuevo genuinamente da un giro de 180 grados y empieza
y permite que Jesús maneje su vida, que gobierne su vida. Pues entonces los que practican estas cosas, cualquiera de esas cosas, pues no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que practica el pecado, primero la destruye. Segundo, le quita toda autoridad que ella tenga y toda esperanza, anulando sus sueños, llevándola de un lugar a otro, acorralándola para después darle la estocada final. Ustedes saben, allá las depresiones, el estrés, la angustia, los temores la van arrinconando, la van arrinconando. Y queda uno sorprendido las noticias que recibe. La mayoría afuera. Un porcentaje grande escuché en estos días que ha aumentado de suicidios. Entonces hay que tener mucho cuidado. En esta clase, en las próximas clases, vamos a aprender cómo resistir al enemigo y cómo huir de las tentaciones y despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Continuemos. Estamos ahorita adquiriendo conocimiento para podernos autoevaluar, que es la finalidad, es el propósito de esta clase. Continuemos. Manifestaciones del pecado, y aquí lo tenemos bien clarito. Cuando el pecado se manifiesta en las personas, ¿sí? Entonces empiezan a fornicar, por ejemplo. Hay fornicadores. De la palabra pornia se refiere a la inmoralidad sexual. Dios es el dueño de la sexualidad. Él quiere que lo vivamos honrándolo. Las relaciones prematrimoniales no están aceptadas porque están fuera del matrimonio. Aunque el mundo diga lo contrario, no importa. La palabra del Señor dice que tenemos que tener un lecho sin mancilla, sin arruga y sin mancilla. Algunas parejas, aunque no tienen penetración, sí tienen juegos altamente eróticos. Esto también se cuenta como pecado, porque aquí entra la lujuria. La mente juega un papel muy importante acá. Entonces hay que tener cuidado. Los idólatras. La idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón de la persona. Los hijos, el estudio, el dinero, el trabajo, bueno, depende de lo que sea, es lo que ocupa el primer lugar. Yo siempre le digo a las personas, apenas usted abre los ojos, ¿en qué piensa? En eso que usted piensa, ese es su Dios. Analicemos, en eso que usted piensa. Sí, es que a veces me acuesto preocupada de la noche anterior. No importa. Si usted la noche anterior ha orado y ha entregado su sueño a Dios, lo primero que usted, al abrir los ojos, lo primero es agradecer que abrió los ojos. Pero si no tiene esa relación con Dios íntima, pues lo primero que usted piensa, eso es lo que usted lo maneja. Bien, adúlteros. Hay una crisis en las parejas actualmente. Hay una crisis muy grande. ¿Por qué? Porque las parejas se están divorciando, se están separando precisamente por el adulterio. Y la explicación que dan, por lo general las mujeres, es que yo nunca he sentido un abrazo genuino, un afecto genuino, mi esposo no. Y el hombre, no, es que mi esposa es muy fría, mi esposa no transmite nada, mi esposa no sé qué. Bueno, ahí es donde el Señor les llama a que tengan una buena comunicación entre pareja, a pedir ayuda, a buscar la guía del Espíritu Santo para poder desarrollar una relación de pareja sana. La Biblia, recordemos que la Biblia nos dice que nos debemos el uno al otro, que es mejor que seamos dos y no uno, porque nos podemos ayudar. Afeminados homosexuales. La historia está llena de estos personajes. Y en la actualidad no tenemos ni que explicarlo, lo vemos a diario. Ya no se puede salir tranquilo a un centro comercial, ya no se puede sentar con los niños en un parque porque, mejor dicho, están alborotados. El enemigo los tiene, pero les inyectó energía a estas parejitas. Hay que orar, pobrecitos, porque yo me pongo a mirarlos y digo, en mi pensamiento digo, ellos creen que son felices, pero como no van a ser eternos, lo que tienen que buscar es la felicidad con Dios, pero
muchos conocen a Jesucristo y muchos son supuestamente cristianos, ¿no? Pero como la respuesta de ellos es, Dios es amor y no condena a nadie, entonces siguen en lo mismo. Bien, ladrones. No solo implica cuando tomamos lo ajeno, sino cuando también decidimos no pagar lo que nos prestaron. Ojo, esto es un autoexamen, no lo olvidemos, vayamos tomando nota. Yo siempre le tengo una frase que le digo a mi hija, hay que pagar lo que se debe para saber lo que se tiene. Es un consejo que se lo doy a mi hija a diario. Cuando la persona sabe, cuando la persona se pone a paz y salvo en las deudas, ya sabe con qué cuenta. Pero si tiene muchas deudas, no tiene ni idea con qué cuenta. Los avaros son aquellos que desean retener y retener y retener para ellos. Los borrachos son los que beben sin control, en algunos casos buscando como que sanar, no, como adormecer ese dolor que tienen en sus corazones, experimentar nuevas sensaciones por ese vacío que tienen. Por eso se dedican a beber, a beber. Hay que orar por si tenemos familiares o conocidos así. Maldicientes son aquellos que utilizan palabras vulgares para hablar o para decir todo con doble sentido. ¿Y qué nos enseña Efesios 4:29? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Todo lo que escuchen las personas que nos rodean deben ser palabras de ánimo, palabras de entusiasmo, palabras de amor, de amistad sincera. Eso es lo que nos deben escuchar. Y lo mismo en la familia, los hijos, el esposo. Estafadores, el que pide dinero o cosas de valor con engaños y con el ánimo de robárselos, de no pagar. Esos son los estafadores. Los codiciosos, el que desea tener, no vive contento con lo que tiene. Solo desea acaparar y acaparar y acaparar. Envidiosos, el que busca obtener de los otros, el que busca obtener lo de los otros, quiere tener lo que ellos tienen y destruir a aquel que posee. No solo se conforma con coger las cosas, sino con destruir al que tiene. Peleadores, al que le agrada buscar pleitos por todo. Soberbios y altivos. Los que tienen un apetito desordenado de ser preferidos a los otros. Injuriosos, sádicos que sienten placer al engañar. Los desobedientes a los padres no aceptan la autoridad y van siempre en contra. Los desleales incumplen su palabra. Los implacables no tienen misericordia. Los murmuradores hablan entre dientes manifestando queja y disgusto por algo o por todo. Los injustos, el que roba los derechos de los demás. ¿Sí ve que es larga la lista? Los perversos es más que maldad, es el deseo de hacer daño. Los maldadosos son aquellos que no hacen lo bueno, siempre tienen malas intenciones. Los homicidas se aíslan. Se asimila la palabra de matar. Lo explicamos la clase anterior, eso ya lo vimos. Rebeldes son los que voluntariamente desobedecen la autoridad de Dios y traspasan los límites de las autoridades terrenales establecidas por Dios. Recordemos a una que tienen guardadita ya en la cárcel por lo que hizo la vez pasada. En la actualidad vemos con frecuencia eso y lo chistoso es que premian a los que hacen eso. Los inicuos son los que se inclinan al pecado con terquedad y son insensatos. Entonces dice, el hombre necio por ignorancia peca, pero el hombre insensato sabe lo que está haciendo, tiene el conocimiento, pero decide actuar, decide pecar. Lo vuelve a repetir una y dos veces, una y las veces que sea. La pregunta es, ¿qué clase de persona soy? ¿Soy necio o soy insensato? Mire, ahí hicimos un recuento de los pecados.
¿Por qué? Para ir aprendiendo, ir aprendiendo. A veces dicen, no, eso no es pecado. ¿Qué causa el pecado? El pecado causa un sentimiento de culpabilidad. Aunque muchas personas piden perdón, pero como les digo, ya aprendimos arrepentimiento y remordimiento. Tenemos es que arrepentirnos genuinamente. Este sentimiento de culpabilidad hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo en la persona adecuadamente. ¿Por qué? Porque si no se trabaja adecuadamente, la persona desarrolla una falsa humildad y una vida de apariencias. Ella es la única que sabe quién es realmente, ella y Dios. Su comportamiento varía de acuerdo al sitio en que se encuentre. Por eso pide perdón una y otra vez por lo mismo y nunca cambia. Se castiga y llega a creer que no merece nada, y mucho menos el perdón. Este sentimiento de culpabilidad lleva a las personas a ese actuar. Actitudes frente al pecado. Bueno, vamos a mirar qué hacen las personas frente al pecado. Algunas lo ocultan el pecado, ¿sí? Aunque en el fondo saben que lo hicieron, piensan que nadie se va a enterar y olvida que nada queda oculto bajo el cielo, que Dios tarde o temprano sacará a la luz las cosas, como lo hizo con Acán allá en el libro de Josué. Entonces, Josué 7 del 1 al 26 es la historia, léanla para que sepan qué hizo Acán. Otras personas lo niegan, creen que negando el pecado, como el caso de Ananías y Zafira, ustedes ya deben saber esa historia, o si no, búsquenla en Hechos 5 del 1 al 11, que ellos vendieron una heredad, vendieron una tierra y cuando tuvieron la plata dijeron, no, vamos a darlo del precio de la tierra, pero cuando la tuvieron dijo, no, solo entreguemos un pedacito nomás, o sea, mintieron y en ese entonces murieron ellos. Ahoritica se muere, en esta época no se muere físicamente, pero se muere espiritualmente cada vez que actuamos mal. Y otros lo permiten el pecado en la vida, como el sacerdote Elí, allá en Primera de Samuel, capítulo 12, para que lo lean, que le permitió a los hijos vivir desaforadamente. Estos hijos cogían de las ofrendas de los israelitas cuando iban lo que ellos quisieran, no lo que decía la ley, sino lo que ellos quisieran. Y aparte de eso dormían con todas las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo. Imagínense. Que este sacerdote, ¿cuál fue el resultado de permitirle el pecado a sus hijos? Las consecuencias es que no quedó varón en esta familia, ni uno, o sea, no tuvo descendencia. Todos los varones murieron jóvenes, ¿sí? No se prolongó, no hubo generación. Ese fue uno de los... desapareció de la faz de la tierra. Fue lo que hizo Dios. Y hoy en día los padres permiten eso con los hijos. Y uno pregunta, ¿pero por qué le permite a su hijo o a su hija hacer esto o aquello? Es que ellos me mantienen. Ellos son los que me dan el arriendo, ellos son los que me pagan no sé qué, ellos son los que me dan de alimento. Yo digo, Dios, padres permisivos porque no aprenden a depender de Dios o que les dé Dios sabiduría. Y los hijos continúan en lo mismo. Yo soy así, Dios es bueno, Él no condena y menosprecia absolutamente todo. Ahora vamos a entrar a otro tema, que es el tema de la intervención de las tinieblas. La intervención tenemos dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. La persona escoge dónde quiere vivir. Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Quién? Dios nos trasladó. Este texto o este versículo confirma que existen dos reinos y que nos da la oportunidad de escoger. Tenemos libre albedrío. Entonces no me cansaré de repetir, tenemos libre albedrío, no se les olvide a qué reino quieren pertenecer. ¿Cuál es el propósito de Satanás y su obra?
Bueno, vamos a mirar. Lo primero que Satanás quiere, lo primero que tenemos que aprender es que Satanás nos odia, es enemigo de Dios. ¿Y por qué nos odia? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el propósito de Satanás es que la persona ande en oscuridad, que sea incrédula para que no acepte la salvación de Dios, para que no acepte la salvación que es a través de Jesucristo y sea condenada. Ese es el propósito de la vida de Satanás. Y la obra que Satanás hace a diario es engañar al hombre con mentiras para que éste caiga en pecado, para poderlo acusar día y noche, esclavizándolo, para que el hombre sea infeliz, reniegue de Dios y viva sin esperanza. Recordemos, Satanás solo vino a robar, matar y destruir. Vive de esa manera. Bien. ¿Cómo empieza Satanás atacando a las personas? Por medio de la tentación. ¿Y qué es la tentación? Es un estímulo que induce al deseo, a la atracción, a la provocación, a la seducción, pero por el lado malo, ¿sí? Es el arma que utilizó Satanás con Jesucristo. Dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesucristo vivió lo que nosotros vivimos a diario. Pero en este curso vamos a descubrir las armas que él utilizó para resistir al diablo y de esa manera salir triunfantes en cada batalla que lo enfrentemos, en cada batalla que se nos presente. Continuemos. El diablo paga mal a quien bien le sirve. Grábeseles esa frase y verá que ahí deciden a quién servirle. Bien, la tentación toca varias áreas y las áreas de los deseos. ¿Cuáles son los deseos? Los deseos son esas intenciones de querer conseguir y disfrutar lo soñado. Es como los viajes que queremos hacer, lo que queremos comprar, el carro, la casa, el conseguir dinero para salir de cosas. Entonces, esos son esos deseos. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en situaciones difíciles, el enemigo siempre ofrece lo más fácil y gratis, supuestamente gratis, pero nada en la vida es gratis. Conozco la historia de muchas mujeres que les ofrecieron ir a trabajar a otros países como modelos, como no sé qué, y cuando llegaron al otro país era trata de personas y les tocó la prostitución. Entonces, esas historias existen. Las emociones también. ¿Qué son las emociones? Las emociones es la alteración del ánimo intenso o pasajero, agradable o penoso que se manifiesta en el cuerpo. Por ejemplo, el enemigo siempre muestra las relaciones como una expresión de amor y eso es mentira, mentira. Las relaciones íntimas en la pareja empiezan desde la mañana, cuando la pareja se despide, el trato, el amor en el transcurso del día. La relación íntima es la culminación de una relación más profunda, que es espiritual, de las almas de la pareja. Pero el enemigo dice, no, tener relaciones sexuales es una demostración de amor. Eso no es así. Eso es la unión de dos cuerpos, pero de sentimientos y de alma, nada. Y siempre las personas que caen a través de sus emociones son manipuladas con las amistades, las relaciones enfermizas de personas que manipulan y terminan dominándolas y todo. Y hay que tener cuidado. Las aspiraciones son los proyectos de vida que las personas tienen, ¿cierto? El culminar, el planear el futuro, el lograr la carrera que quieren, ¿sí? El poner metas. Yo siempre digo, pongan metas pequeñas a
corto plazo, mediano y largo plazo. Si se realizan las de corto plazo, se pueden llegar a cabo las de mediano y largo plazo. Pero que la gente vive alocadamente, todo lo quiere microondas, todo lo quiere rápido, hacerlo ya. Y no pagan un precio, se desvían del camino. Entonces muchos caen en la droga, en la prostitución y en el robo. ¿Por qué? Por el afán de alcanzar sus sueños. En estos tres casos, entonces el enemigo siempre ofrece el camino más corto, la salida más corta y más rápida. Bien, vamos a mirar también aquí los espíritus que atacan la iglesia. El espíritu de Jezabel, es la que le gusta tener el control, desprecia la autoridad, no se sujeta, tiene el ego grande, es manipuladora y no tolera el no. El espíritu de Absalón, le gusta el poder, es ambicioso, traicionero, predomina la codicia, la avaricia, desea poseer más de lo que tiene y retener lo que no tiene. ¿Recuerda lo que hablamos de los pecados allá arriba? Mire, aquí se están manifestando. La ambición, cuando es positiva, hay que soñar en grande, es saludable porque promueve el desarrollo y anima a abandonar la pereza y la mediocridad. Pero cuando es negativa, esa ambición viola las normas éticas y legales para conseguir lo que quiere, destruye todo a su paso. Entonces vamos mirando eso, sigamos mirándonos en este espejo. El espíritu farisaico ama el legalismo, cree que todo lo sabe, vive de apariencias, es hipócrita, traicionero y ama las alabanzas de los hombres. Espíritu de ocultismo, operan aquellos que les gusta saber el futuro. El futuro solo lo sabe Dios. Ustedes leen el horóscopo, el tarot, tiene agüeros, hay iglesias y ministerios que camuflan su falsa profecía con espíritu de adivinación. Hay que tener cuidado donde nos estamos congregando o picar de un lado para otro. Espíritu de frialdad espiritual. Este espíritu hace que se pierda el primer amor hacia Dios, vuelve a la persona pasiva, insensible, y la oración se vuelve rutina y no busca la presencia de Dios. Y espíritu de inmoralidad sexual se inclina a todo aquello que ya lo vimos con relación al sexo. Bien, prácticas comunes en el reino de las tinieblas. Aquí viene algo que es bueno tenerlo en cuenta. La rebelión es un delito. La rebelión es un delito, es un levantamiento contra la autoridad y los poderes, contra la autoridad sobre todo. ¿Con el fin de qué? De derrocarlo, de no tenerlo en cuenta, de aislarlo de... Y muchas personas, aunque vienen a la iglesia, viven en rebelión contra Dios, pues están en contra de todo lo que Él dice en su palabra y todo lo que Él representa. Entonces, fijémonos bien en qué estado estamos. El pecado. Acabamos de hablar del pecado amplia y profundamente aquí en esta clase en la parte de arriba. También la participación en la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Que también es la inclinación del corazón hacia otros dioses y hacia todo lo que representa. La inclinación del corazón, lo hablamos arriba también, es todo aquello que ocupa el primer lugar en mi corazón. Adoración a las imágenes es poner la fe en imágenes que el hombre hace. Y ahí está el Salmo 115 del 3 al 8. Le pido que lo lean en su casa despacio. Aquí lo tengo. Dice el Salmo 115 del 3 a 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto quiere. Pero sus ídolos son de plata y oro, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos
son los hacedores y todos los que confían en ellos. Entonces, todos aquellos que dependen de las imágenes pensando que están adorando a Dios, están mal, están en rebelión, están en pecado. También se practica la brujería, muchas practican la brujería. Están en la iglesia y van a que les practican prácticas mágicas que ejercen los brujos, es la brujería. Espiritismo, son las creencias que a través de un medium se pueden comunicar con los espíritus de los muertos. El tarot, la baraja que utilizan, la baraja de cartas que utilizan para practicar adivinar el futuro y el estado emocional de las personas. Esto hacen las personas cuando van donde los brujos. La tabla Ouija es el tablero que tiene letras, números y palabras y se utilizan para comunicarse con los espíritus. Lo toman en forma de juego, pero se han presentado muchos casos en jóvenes que están desequilibrados. Eso sí es verdad. Los enemigos, los demonios trabajan a través de esta tabla. Sortilegios, adivinación que se hacen por suerte, o sea, la suerte. Aunque hay una... la suerte, hay un versículo que dice, la suerte se echa en el regazo, pero Dios decide a quién se la da. Cuando lo hacemos correctamente pidiéndole a Dios su ayuda, no que es la suerte venga a ver si lo consigo yo. Y las tradiciones, los riegos, la cruz de mayo, las espigas de diciembre, la prosperidad, la novena, la lectura de la taza de café, etcétera. Todas estas prácticas son pecado, pero desafortunadamente se han convertido en actividades comunes. La gente lo realiza. Solo cuando se estudia la palabra a profundidad y meditamos en ella, vamos descubriendo qué estamos haciendo realmente, si estamos con Dios o si estamos con el enemigo, ¿sí? No olvidemos, esto es una autoevaluación. Todo lo que estamos aprendiendo aquí lo tenemos que plantar en primera persona. ¿Qué estoy haciendo? ¿Practico estas cosas? ¿Le tengo fe a estas cosas? ¿Hablo de esta manera? Eso lo tenemos que mirar. Tenemos que ser radicales con todo, con todo lo que hagamos. Pongámoslo en práctica y pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a aprenderlo, a profundizarlo y a sembrarlo en nuestro corazón, porque eso va a lograr un cambio en nuestras vidas. Bueno, vamos a orar, terminamos aquí la clase. Que el Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga, los guarde. Y gracias te damos, Señor, por esta clase, gracias por el conocimiento que nos diste. Es un panorama extenso, Señor, es mucha cosa que hoy vimos, pero yo sé que todo este conocimiento tú lo vas a utilizar para explicarle a cada estudiante, Señor, lo que realmente significa para ti todo esto. Yo sé que tú estás poniendo estas semillas, Señor, y ellos van a entender y van a encontrar el camino correcto para seguirte, Señor. Yo te pido que tu Santo Espíritu revele la verdad de cada tema, Señor, para que el estudiante y para que cada uno de nosotros decidamos a qué reino pertenecer. Ya sabemos que existen dos y no podemos compartirlo. O estamos en uno o estamos en el otro, Señor. Pero no podemos tener media vida en uno y media vida en otro. Ayúdanos, Señor, a ser radicales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los espero la próxima clase. Que Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia.